Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos tengan todos ustedes nuevamente a este su canal que es Regreso al Corazón. Y el día de hoy tenemos nuevamente como invitado al queridísimo Steve Loxe, que como ustedes ya saben es psicólogo, investigador, conferenciante y además creador de La Física de la Creación, su libro que es ampliamente recomendado para todos ustedes. Y bueno, Steve, me da muchísimo gusto como siempre que estés aquí conmigo y agradezco como siempre tu espacio que siempre me das. ¿Cómo estás? Pues bien hallada y realmente siempre es un honor compartir contigo y con tu audiencia porque me siento en casa, la verdad. Eh, Vamos a ver, ¿cuánto llevamos que nos conocemos? Pues Algunos ya, años, ya ¿verdad? tiene algunos años, sí, claro. Entonces, a ver, siempre hemos tenido muy buena conexión, creo yo, Sí, y pues hemos podido compartir información tanto espiritual como científico bastante importante, bastante profunda y que hacer crecer tanto la humanidad o tanto, por lo menos los más cercanos, ¿verdad? Y entre nosotros, ¿no? sí, claro. Y, y cómo no, con las experiencias que tenemos cada uno, pues al compartirlo sirva también para los demás que si les pasa lo mismo, Exacto. que sepan qué hacer, por ejemplo, ¿no es así? Y creo que esta noche nos vas a contar algo primero y luego vamos a analizarlo. Así es. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la parálisis del sueño. Ahorita nos vas a explicar tú, como psicólogo, qué es exactamente la parálisis del sueño, porque se manejan dos historias, ¿no? La historia que nos cuenta un médico, que nos dice cómo es el proceso, por qué nos pasa eso, y está la otra parte, que es la parte, digamos, que misteriosa, en donde realmente no se sabe si es un ataque energético o qué es lo que está pasando. Voy a contar brevemente dos historias. ¿Por qué cuento estas dos? Yo he padecido parálisis del sueño toda mi vida. No me ha pasado una vez o no, toda mi vida. Ha habido etapas en donde ha aumentado, en otras ha disminuido completamente, pero nunca ha dejado de suceder. ¿Por qué cuento estas dos historias? Porque tengo testigos. Eso es lo interesante de estas historias. Y Ok, bueno, vamos a ello. la primera es, bueno, como tú ya sabes, siempre me ando cambiando de ciudad, nunca me puedo estar quieta. Entonces, hace aproximadamente 3 años no estaba viviendo en la casa que estoy actualmente. Y bueno, la habitación en donde yo dormía tenía una puerta de madera y cristal que daba a un jardín. Digamos que los pies de mi cama, pues daban a la puerta, ¿no? Cuando yo me dormía, mis pies quedaban en dirección a la puerta. Ujú. Bueno, esa noche tuve la mala fortuna de que me dio la parálisis del sueño. Yo ya estoy acostumbrada, no pasa nada. Nada más estábamos Freestam y yo. Freestam era mi perrito, Schnauzer, chiquito, que por cierto hace 3 meses se nos adelantó y está en mejor vida. Ahora vive en mi corazón. Y bueno, estábamos nada más él y yo. Y pues me dio la parálisis del sueño. Voy a hacer aquí un paréntesis porque siempre, desde hace mucho tiempo, yo me despierto a las 3 de la mañana, por alguna rara y extraña razón. He investigado si no tengo algún órgano que no me funcione, porque ya ves que luego dicen que a ciertas horas te despiertas. No lo sé, pero yo tengo mucho tiempo que abro los ojos a las 3 de la mañana. La parálisis del sueño ese día me dio justo a las 3 de la mañana. ¿Por qué lo sé? Pues porque como ya sabemos, uno está consciente y está mirando todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces yo miré la hora y eran las 3 de la mañana. En ese momento vi un ser que yo creo que rebasaba los 2 metros, y no sé si era como de 2 metros o un poco más. Entró por esa puerta que te estoy contando, no abrió la puerta, sino que yo vi cómo la pasó. Lógicamente que empecé a verlo y me empecé a poner muy nerviosa. Miré la hora, eran las 3 de la mañana. Mi testigo, pues Freestam. ¿Por qué? Pues porque como uno está consciente y puede mirar todo, Freestam estaba justamente en la puerta, gruñendo y ladrando de una manera horrorosa. Freestam era un perro muy territorial, que me cuidó siempre hasta sus últimos días. Si llegaba una visita, hacía exactamente lo mismo, se le iba encima y siempre me estaba protegiendo. Entonces, Freestam me estaba protegiendo de algo finalmente. Ese ser me acorraló,
se me acercaba, era un ser alto, 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 era una silueta entre gris y verde, ¿no? Era gris, verde, café, no sé. Su cara tenía únicamente 2 ojos enormes negros, apenas si se le veía nariz y boca, casi no se le distinguía, y me quiso pues intimidar. Se acercó y bueno, cuando me pasan estas cosas yo siempre lucho para que ese tipo de energías pues no gane. Y bueno, fue una lucha de poderes hasta que por fin logré ahuyentarlo. Y se fue. Cuando uno reacciona y no puede decir necesariamente que despierto, porque no es como despertar, tengo los ojos abiertos, sino que cuando vuelvo como que en sí, después de ese evento, me doy cuenta que Freestam sigue ahí, sigue gruñendo y sigue ladrando. Entonces él se quedó como cuidando y protegiendo algo. Eso me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa después de un evento de estos conmigo? No siempre es igual, pero esta vez me quedé total y completamente sin energía. No es la primera vez que me sucede, pero cuando me pasa la parálisis, me roban la energía y como me ha pasado toda la vida, ya sé distinguir de dónde me la están jalando. Entonces, esta vez me jalaron la energía, o así lo sentí yo, de la cintura. ¿Por qué lo digo? Pues porque después de que pasa todo esto, yo me quedo totalmente débil, al grado, Steve, de que no me puedo levantar de la cama. Así te lo digo y es en serio, no estoy jugando. Es a veces hasta, pues asusta. Lógicamente que me quedé con esa sensación, no me podía mover, estaba totalmente débil y sentía toda esta parte de la espalda que de ahí me habían jalado la energía. Y Freestam seguía gruñendo en la puerta, ¿no? Entonces, para mí ya son eventos tan raros, pero vamos, te cuento esta historia pues porque hay un testigo que es Freestam. Sí. Esa es una. Bueno, al final pues ya, ¿no? Pasa todo el evento y ya. La otra historia me pasó con Alejandro, él es mi testigo, porque resulta que estábamos durmiendo y empecé con la parálisis del sueño. Esa me agarra de sorpresa porque no siempre me pasa, pero bueno. Y entonces empecé a gritar, empecé a ver como una sombra me quería acorralar y grité y grité. Normalmente pues Alejandro siempre se espanta porque dice que es como muy aterrador verme cuando me quiere mover, que yo no reacciono. Y es que en verdad se me corta completamente la respiración. Es muy angustiante. A veces es más intenso, a veces es más ligero, pero es muy angustiante. De verdad, hay veces que digo, ya me voy de este mundo, ahí se ven, porque no puedo ya con eso. Entonces, me pasa, Alejandro me mueve, pero yo no reaccionaba. Entonces, él se pone muy nervioso y con las manos empieza a mandarme energía como para, ¿cómo le quito esta cosa? En el momento que él me empieza a mandar energía, dice que de este lado se le manifiesta una sombra de un hombre con un sombrero, una sombra negra, que era un hombre con sombrero alto. Y en ese momento pues se asusta. ¿Por qué? Porque él casi no ve cosas. Él es más bien de sentir, pero para él sí fue muy fuerte, porque él no ve cosas. Miró a ese hombre y sintió angustia y entonces con esa energía de sus manos, queriéndome proteger, las envió hacia él y dice que estaba haciendo mucha fuerza y de hecho yo lo estaba viendo, pero no me podía mover porque estaba paralizada. Entonces yo estaba viendo que hacía así con las manos y dice que de pronto vio cómo del techo salió una luz intensa y bajó y cuando pegó en el suelo explotó la luz y en ese momento ¡fum! Se fue esa sombra negra o ese ser con un sombrero, dice que se veía clarito que traía un sombrero, y él quedó realmente, incluso quedó días bastante traumado con esto, déjame te digo, porque para él fue muy fuerte. Cuando yo reacciono, me dice es que no sé qué pasa y me trata de decir y estaba muy alterado y bueno, yo ya reaccioné y pasó, le dije vamos a dormirnos, olvida el evento, mañana platicamos. Y bueno, así fue, en la mañana siguiente él seguía muy espantado, estaba como traumado de hecho, me cuenta lo que pasó y lo curioso es que ese ser de una manera mental le dijo, es que yo no quiero ver bien a Surya, yo quiero que esté mal. Y entonces me platica eso y me dice, estoy muy espantado, ese ser me dijo esto y lo vi, me lo describió, me contó todo lo que pasó. Y entonces le dije, bueno, no te asustes, no pasa nada, ¿no? Te tocó ver, ¿no? Y bueno, esas han sido, yo creo que
te las cuento porque son en donde yo tengo testigos. Exacto. De ahí te puedo contar 1000 y me pasaría toda la tarde aquí sentada, pero no tengo testigos. Estas sí tienen. Sí. Entonces, a ver, Steve, ¿mito o realidad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Estoy mal de la cabeza? ¿Sí puede suceder? Primero explícanos qué es la parálisis del sueño en la manera como psicólogo. Explícanos un poquito. La verdad es que hay una explicación psicológica, pero realmente, fíjate qué interesante porque se trata de la percepción de la persona y qué es lo que ocurre en el cerebro en cada instante. Ok. Verás, lo que tú cuentas ahora mismo realmente tiene similitud con otros eventos. Okay. Justamente, por ejemplo, a las 3 de la madrugada ocurren muchas veces, no solamente contigo, sino con más gente. Okay. Por ejemplo, 3, la 1 también suele ocurrir de madrugada. Eh, a las 6 de la madrugada, de la mañana ya. Y luego lo que me acaba de sorprender es el sombrero. Hace unos años una persona me compartió una visión suya, dice que pues también ha visto algunos seres y que me ha hecho incluso un dibujo con un ser con sombrero bastante amplio y grande, ¿no? Como si fuera similar a un mago, digamos, como tipo aquello, pero sombrero, ¿no? Y me mandó estas fotos y me quedé un poquito así pensando mm, que no me encajaba con otros seres o que sencillamente no conocía en aquel momento seres así. Ahora vienes y nos dices que un ser con sombrero. Qué interesante, ¿no? También llevaba capa aquella persona, bueno, aquel ser que este amigo me comparte, ¿no? Una capa sobre el cuerpo, ¿sabes? O como si fuera un poncho, pero no exactamente un poncho, pero, ¿sabes? Algo similar, algo largo hasta el suelo, digamos. Y Okay. entonces, claro, el poncho no llega hasta el suelo, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver, si fuera simplemente parálisis de sueño, tal como lo describe la psicología, estas cosas no tendrían similitud entre la gente. Okay. O sea, la visión, lo que ve una persona y cómo reacciona y que hay tantas similitudes, quiere decir que realmente no es casualidad. Pero sí que existe un tipo de digamos así, en términos psicológicos los llaman pues parálisis y, eh, digamos, alucinaciones hipnogógicas o hipnopómpicas, así lo llaman. Okay. Entonces, quiere decir que es un tipo de alucinación dentro del sueño y justamente lo que la ciencia pues, o la psicología ha estudiado es que muchas veces ocurre en fase REM. Esto. En fase Okay. REM significa que estás en ondas alfa, realmente cuando ocurre la ensoñación, ¿vale? En fase REM es cuando soñamos, ¿sí? Y las fases del sueño, digamos así, pues empiezan con REM, que la persona puede empezar directamente soñando, o Okay. sea, empezar el sueño con una ensoñación, luego entra en sueño más profundo, pasa de alfa a, a, a delta y ¿A luego a delta? gamma, y entonces va cada vez más profundo, pero de ahí vuelve a salir a REM y luego vuelve a entrar a delta, ¿ok? Porque realmente la fase REM es casi vigilia, digamos así, casi vigilia. ¿Eso qué quiere decir? En vigilia estamos en beta realmente. ¿Por qué? Porque tenemos unas frecuencias cerebrales más elevadas, de 13 para arriba a 30. Y más de 30
ya es una concentración, mucha concentración en una actividad, por ejemplo. Pero en normal, digamos, um, sí, de 8 a 13, si no me equivoco, sí, de 8 a 13 estamos en alfa y en 8 a 13 podríamos, digamos, meditar, ¿ok? Pero incluso podríamos soñar con ojos abiertos, también estamos en alfa. Ok. O en meditación, una visualización o relajación, podemos estar en alfa. Por ejemplo, conocemos que la televisión emite ondas alfa. ¿Por qué? Porque en ondas alfa, en estado de conciencia alfa, somos altamente Para sugestibles o claro. sugestionables. Ujú. ¿Vale? Sí. Claramente. Entonces, fíjate por qué es importante las frecuencias alfa o la fase alfa, digamos así. Ujú. Porque podemos trabajar nosotros mismos en la autosugestión, ¿sabes? Esto es una técnica bastante antigua ya, digamos, para lograr cosas o lograr cambios internos o también en tu entorno Ujú. o en tu realidad, digamos. Pues bien, fíjate que, eh, pues, normalmente unas parálisis de sueño que ocurren a causa del cerebro, digamos así, pues tenemos que aprender, tenemos que estudiar un poquito, pues, los circuitos con diferentes tipos de neurotransmisores, por ejemplo, serotoninérgico o circuito dopaminérgico, GABAérgico, etcétera, todos Venga. estos, porque tenemos que ver, por decir algo, estudiar la alucinación. Por ejemplo, pues sabemos que los esquizofrénicos alucinan muchas veces y hay varios tipos de alucinaciones, como por ejemplo, pues visual o auditivo o áptico, Ujú. Sí. táctil. Y Ujú. estas alucinaciones se deben realmente a un, digamos así, no diría desorden, sino que, por ejemplo, un desequilibrio, digamos así, entre estos circuitos cerebrales, nerviosas, que no funcionan del todo bien. ¿Ok? Por eso sí que existe algún tipo de desorden, entonces, entre comillas, Ok. cerebral o podría decir que incluso estructural en el cerebro que causa la alucinación. ¿Ok? Pero cuando nosotros tenemos realmente una repetición casi igual, esto ya es un poquito raro. ¿Por qué? Porque la ciencia no encontró respuestas. ¿Qué ocurre? Claramente podemos medir, o sea, ponemos la persona en una sala, por ejemplo, para que duerma allí, ponemos los aparatos en el cerebro, le hacemos todo tipo de TAC y RMI y todo esto, Ujú. y podemos ver si hay algún malformación, por ejemplo, si hay algún tipo de modificación o sea por crecimiento, por desarrollo de Ok. joven, de niño, de lo que sea, si hay eh, un desorden, por ejemplo, en el cerebro, entonces podemos ver, podemos saber si los circuitos funcionan bien o no. Pero cuando todo es perfecto, entonces no tiene explicación. Entonces, fíjate qué curioso. Lo que yo he estudiado era que decía que suele ocurrir por la mañana antes de despertar, muy poco antes del despertar, y que pues son alucinaciones hipnopómpicas, así lo definen, Ok. y que sencillamente cuando la persona se siente paralizada, pues puede ser tranquilamente que entra en pánico, por ejemplo, pero nada más si una persona lo mueve, ya puede recuperar su actividad o despierta o, ¿sabes? O se acaba el parálisis. Pero yo te tengo que contar otra cosa. Hay una gran diferencia en la sensación. Ok. Una persona que tiene una parálisis de sueño
gracias a una actividad cerebral, y es otra cosa que la persona tiene una parálisis de sueño cuando alguien lo visita, digamos, alguien o alguna entidad, ¿no? Que está causado externamente. Ok, Pues sí. fíjate qué interesante. Yo he propuesto una investigación hace 3 años atrás, Ujú. de hecho hay casi a 4. En 2017 yo he tenido un parálisis similar al tuyo, y Ok. fíjate que es otro tema más que tú has dicho que tú te has quedado completamente paralizado, o sea, sin energía. Sin energía, no te podías mover, no te podías recuperar. Después, ya cuando se acabó. Ya después. Ujú. Vosotros no sé si recordaréis, les digo a los que siguen el canal, mi canal, que os conté en un vídeo el ataque de los grises. ¿Sabes? Que a mí me atacaron unos grises. Ah, creo que sí lo vi. Hace tiempo, ¿no? Sí, en Pusiste ese 2017 video. era, en Sí, el sí, 17. sí. Ajá. Y fíjate que ahí ocurrió, podría decir, similar por la mañana, por la madrugada, esto fue a las 6 más o menos, Ok. justamente que podría decir que coincide perfectamente con la vuelta a la fase REM, es decir, ya sales de fase delta y gamma, entonces Ujú. sales, vuelves a entrar un poco, pero luego sales y fluctúas bastante rato, bastante tiempo, porque realmente solamente 4 horas perduras en delta y en gamma, en total, entre los dos, Ok. unas 4 horas por la noche. Es que tiene que ser el sueño reparador, digamos así, ¿no? Ujú. La fase delta y gamma, y no Ujú. sueñas. En Ah, ok. esa fase no Ujú. sueñas. Y hay otra cosa para añadir, simplemente una paréntesis, los niños suelen tener una cosa que lo llaman, y esto es curioso, la verdad, que lo llaman terrores nocturnos, cuando los niños de repente saltan y empiezan a gritar, que sí, como si es un terror, digamos, como si estuvieran muriendo, ¿no? O alguien los ataca, alguien, un monstruo o lo que sea, ¿no? Y los niños de repente sobresaltan en la mitad de la noche, y lo curioso es que es justamente en fase delta o gamma. Esto es muy curioso. ¿Por qué pasa esto? Claramente que hay formas ahora ya para enseñar a los niños cómo superar estos terrores nocturnos, pero con una práctica, es decir, ellos tienen que hacer un nuevo hábito, es decir, vencer al monstruo, por ejemplo, como que el niño recibe un diploma de domador de monstruos, por ejemplo, Ok. ¿sabes? Entonces el niño ya aprende esto, oh, yo soy domador, entonces en el sueño puede extrapolar, puede saber que él es un domador de monstruos, y yo qué sé, con el látigo o lo que sea, pues los doma, ¿no? O los ahuyenta. De haberlo sabido en mi infancia, hubiera sufrido menos. Fíjate. Pero claro, hoy ya se han probado muchas técnicas y han resultado bastante buenos. Volviendo con lo mío, pues, ¿qué pasó? Pues en el momento del parálisis hubo una sensación que normalmente no ocurre en un sueño. Si esto Ujú. hubiera sido un sueño, porque un parálisis con sueño, porque tú alucinas, podríamos decir que es un sueño, Ujú. y te parece que algo está ocurriendo, pero es todo causado por el cerebro, Ujú. no tiene la misma sensación cuando está provocado externamente. Ok. ¿Ok? Ok. Te explico. Tomando otros testigos y otros que ya han viajado al astral, por ejemplo, explicando cuál es la sensación de viaje al astral, que no ha sido con o a través de un parálisis de sueño, sino que simplemente buscado y simplemente pues con la práctica se logra,
Yo ya Pues, tuve también, en otro momento te lo cuento. ok. Le tengo que decir que en aquella noche que me pasó a mí, fue algo así, exactamente. Ok. Pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? De repente, yo escucho, digamos que empezó como un sueño, pero luego se transformó. Pero no estoy Ujú. seguro que fue realmente un sueño, pero Ok. podría ser, ¿no? De repente, esto es curioso, las 6 de la mañana, yo sueño que son las 6 de la mañana, Ujú. ¿sí? Y que abro los ojos, miro fuera y veo que está empezando a salir el sol, bueno, luz, ¿no? Empieza a aparecer luz. Ujú. Y de repente escuchamos un sonido como un truendo súper grande, largo, así, como si fuera una alarma antiaérea de la guerra, ¿recuerdas? Algo muy Ujú. similar. Pero este no solamente se escuchaba, o sea, no era que se escucha de allí, no, se escuchaba en todas partes, como que estaba en todo el planeta Ok. a la vez. Era como si hubiera sido una Oh, señal. Esto lo comenté yo en el vídeo. Os invito a todos que vayáis a mi canal, buscad el ataque de los grises, mirad el vídeo por ahí, porque ahí doy detalles. Ahora no voy a contarlo todo. ok. Pero ¿qué ocurrió? Yo le digo a mi pareja en el sueño, es la señal. Y ella me dijo, a partir de aquí, 5 años. Ujú. A partir de aquí, 5 años, o sea, 2022. Pero luego, al decirme esto, que era la señal, o Ujú. sea que ella dijo, a partir de aquí 5 años, y yo digo, esta era la señal. Entonces inicia como que delante de mí, a los pies, más o menos, como un clúster, un cúmulo de lucecitas pequeñas que se movían así, más o menos de este tamaño así, ¿sí? Como lucecitas. En aquel momento yo noto una sensación muy rara, pero muy rara, que antes no había notado. Como que habría cambiado de dimensión, como si yo me hubiera salido del cuerpo, algo así. En aquel instante veo, esto es aterrador, como, sí, fíjate qué pasa, Ok. como veo unas manos poniéndose encima de mi cama y luego así desde abajo, ¿no? Desde abajo, como si subieras, ¿sabes? Del suelo, subirte a la cama así a cuatro patas. Y veo una cabeza así que se levanta con unos ojos así grandes negros, un gris, pero súper feo. Incluso he mostrado una foto similar, una ilustración, digamos, que encontré en internet, muy similar a este, Ok. porque este tenía la piel muy arrugada, y un gris hacia el negro, digamos, no blanquecino, sino más oscuro, un gris oscuro, ¿no? Entonces veo que se me acerca así, mirándome, se me acerca. En aquel momento yo estaba paralizado, no me podía mover. Y se pone a mi lado aquí, se acuesta a mi lado aquí. Y Qué horror. sí, y con su mano izquierda me coge el cuello, Ajá. como que me quiere ahogar, ¿sí? Y entonces, cuando me coge el cuello, sí, yo estaba paralizado, yo no podía moverme ni nada y casi entro en pánico, pero yo ya antes tuve Ujú. alguna, digamos, claramente mis prácticas de meditación en la luz violeta y todo eso, y ya con todo lo que habíamos aprendido y lo que habíamos compartido, los que hemos tenido experiencias similares, qué hay que hacer, etcétera, pues ¿qué hago? Yo le digo mentalmente a este, porque me parece que lo que está ocurriendo es que él, a través de su mente, bloquea ciertos receptores, o Mm. podría decir así, bloquea mi
mis áreas motrices, ¿ok? Ok. ¿Ok? Incluso premotrices, o sea, la área premotriz y motriz, que tenemos varias aquí, sí, en esta Ujú. zona está justamente de arriba Sí. hasta los lados en el cerebro, y entonces bloquea estas zonas con alguna frecuencia que a lo mejor pueden hacer ellos como habilidad, Ok. y no me podía mover. Pero entonces yo le digo mentalmente, porque le miro así, un poquito así, ¿sabes? Así, y le digo, tú no me controlas a mí. Y entonces en aquel momento, como yo aprendí de Stuart Swerdlow cómo bloquear mi cerebro con ondas y con luz violeta, Ujú. automáticamente empecé a hacer esto, empecé a expandir una luz desde mi glándula pineal, así, pum, expandir una luz violeta, y sentí que en aquel mismo momento recuperaba movimiento. Y entonces, con mi mano derecha, le cogí yo el cuello a él aquí a mi lado, ¿sabes? Le cogí a él el cuello, y era un cuello mucho más fino que lo nuestro, era, no sé, como el brazo aquí. Le cogí el cuello y apreté Qué bien, y horror. entonces él me soltó. Yo lo levanto, no pesaba mucho porque era de estos más pequeños. Yo lo levanto así en el aire y lo sostengo así, ¿sabes? Lo sostengo en el aire. Así. Y él, como son más pequeños, pues tenía los brazos y las piernas más cortas, pero estaba dándole así para liberarse, ¿no? Para liberarse. Entonces yo lo sostengo apretándolo, pero ya lo llevé a la otra punta de la cama, porque yo me levanto, ¿no? Lo llevé al otro lado de la cama, sosteniéndolo Ujú. así, y él con así, ¿sí? Para escapar. En aquel momento yo veo como, porque miro a mi izquierda en aquel ángulo, y veo que hay otros 4 o 5 de estos encima de mi mujer, Ah, caray. ¿sabes? Entonces yo les grito, hey, ellos me ven con esto así, y saltan para liberar a su compañero, saltan Ujú. hacia mí, pero yo en aquel momento ya había expandido una luz violeta, una llama, digamos, densa en este sentido, que estaba lleno, todo el espacio lleno de llama violeta. Y ellos cuando lo tocaban, cuando llegaban, lo alcanzaban y lo tocaban porque querían acercarse mucho, los quemaba como si fuera en las películas de vampiros, cuando los vampiros se queman al sol, ¿sabes? Ah, Algo sí. similar. Ok. Cuando los tocaba así a la luz violeta, se quemaban y entonces se echaban atrás. En aquel momento vi como ellos desaparecían como unos rayos así verticales de luz, así, hacer, y se iban como si fuera teletransportación, no sé, pero Ujú. desaparecían. Luego, cuando desaparecieron estos 4 o 5, porque no me fijé, 4 o 5, no lo sé, yo solté a este, pero porque ya dejó de darle, ¿sí? Entonces, cuando lo solté, este cayó al suelo y lo mismo hizo, se fue, ¿sí? Ok. Pero seguramente que no por sí mismo, sino que desde alguna nave, a lo mejor, lo hayan llevado, ¿sabes? Entonces, quizás no lo hayan podido llevar mientras yo lo estaba sujetando porque estaba envuelto en la llama. Yo lo envolvía y sí, estaba quemándose, no sé, o algo así. Fíjate, cuando termina esto, yo recupero ya totalmente mi movilidad, digamos, pero despierto en un frío, es decir, estaba temblando, ¿sabes? Cubierto Ujú. con un edredón. Y no era, bueno, esto pasó en febrero, pero teníamos calefacción, o sea que no había frío dentro de casa. Ok. Entonces, pero yo así, ¿sabes? Temblando, ¿sabes? Y digo, ¿qué pasó? Y miro la hora, era las 6 de la mañana, ¿sabes? Entonces yo soñé, así inició, que era las 6 de la mañana. Ok. Entonces, y me quedo con la sensación
aquella sensación cuando yo pasé, digo, es en otra cosa, porque no fue, fíjate, es lo que yo entendí, no ocurrió en nuestra dimensión, sino que yo pasé al astral y en el astral me atacaron, Ok. no en nuestra dimensión. Digamos que te llevaron ellos a su dimensión. Exacto, Ok. exacto, al astral o bajo astral. Entonces, Ok. cuando yo estuve así, temblando, digo, yo puedo controlar esto, ¿sabes? Y empecé a, de nuevo, ya consciente, ya despierto, pero temblando, empecé a expandir luz violeta desde el corazón esta vez y empecé a sentir el calor como se expande en todo mi cuerpo. Sí. Entonces, Ok. yo propuse una cosa hace por ahí estos años para poder investigar un poco qué está pasando. Sabes que realmente es una alucinación mía o nuestra y que no es nada, sino que realmente es cosa del cerebro. Lo que pasa que conmigo no ha vuelto a pasar nunca más, ni antes ni después. Ok. Porque si fuera justamente un tema cerebral, se debería repetir. ¿Me explico? Pero no Ujú. se repetiría de forma exacta como a la misma hora, sino que cuando yo entre en REM, y esto no es exacto cada noche, Ok. ¿sabes? Puede ser un poco más tarde, un poco más, Ujú. aunque tengamos un reloj biológico bastante preciso, porque una persona puede incluso, fíjate, si tiene un Ujú. despertador que siempre, siempre, siempre suena a la misma hora, pues finalmente la persona despierta un minuto antes, Sí. ¿sabes? Sí. Porque ya se acostumbró y sabe exactamente la hora de despertar. Entonces su cerebro, plum, es que parece que tenemos mucha precisión en este sentido. Sí, Sí. pero en cambio, todo el recorrido de la noche, las fases pueden fluctuar un poquito, o sea, no Ok. entran exactamente en el mismo momento, Ok. ¿sabes? Entonces, y no Ujú. sales exactamente en el mismo momento. Eh, cada vez, cada noche. Entonces, cuando una persona tiene parálisis del sueño de tipo cerebral, entonces no es igual, ¿ok? Y hay una cosa, podría Ok. repetir la misma alucinación, es decir, repetir la misma historia. Si repite la misma historia exactamente igual, entonces es producto del cerebro. Digamos que el Pero mismo ser se le manifiesta siempre la misma figura, eso podría sí, ser del cerebro. sí. Ah, ok. Pero si Mm. hay diferencias, por ejemplo, si hay diferencias, mira, por ejemplo, cuando una persona tiene trauma, ha vivido un trauma, siempre sueña con la misma cosa, por Claro, ejemplo. sí, Vale. Pero en cambio, cuando es un ataque externo, entonces pueden ser diferentes seres muchas veces, ¿sabes? También claro. puede ocurrir que sea el mismo ser, porque entonces este uno quiere algo de ti, ¿sabes? Pero esto hay que averiguar, ¿no? Pero fíjate, te voy a decir una cosa. ¿Cuándo? Porque esto es importante, por eso he pedido que a ver si alguien quiere participar para investigarlo. Si es una cosa del cerebro, imagínate, si tú en el sueño, porque nosotros podemos soñar, ¿sabes? Y en el sueño, podríamos decir, el sueño no es real, Ujú. pero ¿qué es real? Digamos así, ¿no? Pero si es cosa del cerebro y tú sueñas, incluso podríamos decir que puedes tener un sueño lúcido Ujú. y que en el sueño lúcido tú puedes manejar tu sueño. Puedes aprender también que en un sueño normal, ¿ok? Que parezca una alucinación en este caso, tú puedas introducir elementos en el sueño. O sea, ¿por qué? Porque ya tienes alguna práctica o digamos así, ya puedes introducir elementos a tu voluntad. Y dices, no, yo ya sé cómo lidiar con esto, Ujú. ¿sabes? Ya sé cómo tratar con eso. Entonces lo haces,
Pero si es una cosa cerebral, no cambia nada. Es decir, tú no recuperas la movilidad. Si no es una Ok, cosa cerebral, entonces recuperas la movilidad. ok. Porque me refiero justamente en generar esta energía o llama violeta, si quieres, ¿sabes? Porque eso es lo que ellos no aguantan, Claro. ¿sabes? Entonces, porque tiene una frecuencia muy alta, como justamente el color del chakra corona. ¿Ok? Bueno, que puede ser dorado, puede ser blanca también, pero, Ujú. eh, pero es violeta en principio. Por lo tanto, imagínate que la frecuencia es muy alta y si tú puedes darle mucha, digamos, intensidad a esa luz, a esta llama, entonces Ujú. ellos no lo aguantan y bloquean también la penetración, digamos, mental para que ellos bloquean tus áreas motrices. De ¿Ok? hecho, en la historia que te conté, yo sabía esa técnica que justamente tú me enseñaste Ajá. y fue la forma en la que pude quitar a esta persona. Bueno, no sé cómo llamarle lo que me estaba atacando. Mm. Justamente me envolví en violeta y fue que Ujú. pude, logré que se fuera, ¿no? Entonces sí Mm. funciona. Y recuerdo que tú me dijiste que lo hiciera cada vez que tuviera este tipo de ataques y si se iban, entonces era un ataque, no era una cuestión de mi cabecita. Y Exacto. sí, se han ido, de hecho. Pues ves. Entonces, fíjate que tendríamos que hacer esto, es decir, enseñarle a la gente cómo, digamos, hacer una práctica en meditación, por ejemplo, y hacer producir estas llamas Ujú. voluntariamente, ¿sabes? Y cuando vuelva a ocurrir que ellos aprendan realmente Sí. a expandir. Si aprendieron a expandir esa llama y no salen de su parálisis, o, digamos el parálisis sigue, ¿por qué? Porque realmente el cerebro, o sea, los circuitos siguen activos de la misma manera que antes, Ok. porque solamente es una imaginación, imagínate. Ujú. Pero, ¿por qué? Porque el sueño, el contenido del sueño puede afectar, por ejemplo, las emociones, esto es cierto. Cuando Ujú. afecta las emociones puede entrar pánico, por ejemplo, parálisis por el pánico, ¿ok? Ujú. O Sí. felicidad, alegría, y realmente entonces, ¿qué ocurre? Que se activan tus lóbulos frontales, ¿ok? Y prefrontales, frontales, prefrontales. Entonces, ¿qué ocurre? Que justamente aquí es donde nosotros, digamos así, en cierta manera, percibimos las emociones, Ok. no sin olvidarnos de la amígdala, claramente, porque en el amígdala es donde se generan estos, pero digamos así, en los lóbulos frontales y prefrontales es donde percibimos la emoción. Ok. Ok, conscientemente, o sea, la parte cognitiva de de la emoción. Ok. Claramente que cuando en un sueño tenemos contenido emocional, entonces actúa sobre los circuitos emocionales, claramente, pero imagínate que si es un tema cerebral, un problema cerebral, debe activarse los circuitos GABAérgicos para inhibir los circuitos de las áreas motrices. Ok. Y esto no tiene nada que ver con la emoción en este sentido. Por lo tanto, aunque tú tengas un sueño, ¿sabes? Y tú introduzcas elementos emocionales, o en este caso, por ejemplo, un elemento de luz violeta, tus circuitos GABAérgicos no se van a parar, o sea, siguen activos. Debéis entender que el GABA es un neurotransmisor que inhibe, Ujú. no activa, inhibe. Cuando una neurona GABAérgica está activada, significa que inhibe la otra neurona que sería, por ejemplo, en este caso, pues motriz, Ok. ¿no? Entonces, Ok. fíjate que entonces significa si hay algún problema en el cerebro, problema estructural o de circuitos o de transmisión, de neurotransmisión, entonces un sueño, yo no creo, porque fíjate, sí, si eres, imagínate, si eres una persona sana,
sana, que no tiene ningún problema cerebral. Entonces, los sueños activan otros circuitos. Pero cuando hay un problema, es como si fuera un coche que tiene un problema de transmisión, o no sé, o de electricidad en un cable que va mal, aunque Sí, tú pises el freno, esto sigue mal, o que pises el claro. acelerador, aquel sigue mal. ¿Me explico? Algo Sí. similar. Entonces, imagínate que si hay algún problema cerebral que causa parálisis en el sueño, ¿por qué? Porque en cierto momento, según qué cantidad de activación reciba estas, porque imagínate, te voy a decir una cosa, las neuronas GABAérgicas en este caso se activan por otra neurona, en este caso dopaminérgica, imagínate. Entonces, Ok. si tú sueñas algo, que una Ujú. neurona dopaminérgica se activa, a su vez activa a una neurona GABAérgica y esta a su vez inhibe a una neurona motriz, estás paralizada. Ok. ¿Okay? ¿Vale? Ahora, Ok. si esto sigue así, tú aunque imagines cosas, esto seguirá así durante el tiempo que sea. Y finalmente, claro que acaba. Pero ¿qué tiene que pasar para acabarse? Simplemente o termina el sueño, termina la alucinación o termina o alguien te da un, no sé, una bofetada, o, despierta, o algo así, o te Sí, mueve. claro. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque en aquel momento justamente cuando te tocan, realmente sí, hay otros señales y otros estímulos que el cerebro lo tiene que trabajar. Por lo tanto, la neurona dopaminérgica debe parar o debe cambiar su actividad. Y Ok. entonces a la vez para la neurona GABAérgica y reactiva la neurona motriz, por ejemplo. Ok. ¿Sabes? Y tú recuperas en este sentido tu movilidad. O que otras neuronas dopaminérgicas que están directamente conectadas con las neuronas motrices, entonces da actividad a la neurona motriz y que tú recuperas tu movilidad. ¿Ok? Entonces, fíjate que en cambio, si esto es un ataque externo, porque tú eres sano, y es un ataque externo, es un efecto, o sea, una causa externa, entonces, en el momento cuando tú bloqueas la causa, ¿sabes? La fuente de intervención, digamos, termina automáticamente termina el parálisis. ¿Ok? Ok. Entonces, eso, si alguien puede llevarlo a cabo en sus momentos de parálisis, podría compartirlo conmigo y yo recogería datos y vamos a ver cuántos así, cuántos asá, pero apenas me han escrito 5 personas. O sea que no es suficiente, necesitaría miles de Claro. casos para hacer una buena investigación, ¿sabes? Sí, claro. Y entonces, a ver si podemos obtener esto para que realmente tengamos una evidencia, más o menos, pues simplemente contando por los testigos entre comillas, por los que lo sufren, eh, y poder documentarlo de alguna forma, recogerlo en unos documentos, ¿verdad? Entonces, simplemente, quizás algunos institutos, no sé, que estudian esto más a fondo, pues podamos empezar algo, ¿no? Pero yo creo que si aprendemos a hacer esto, si son realmente ataques externos, nos podemos defender con la luz violeta, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, como no es una imaginación tuya, sino que es realmente un evento real, Ujú. aunque sea astral o aunque sea real aquí en nuestra dimensión, esto significa que tu glándula pineal y tu cerebro se activa en el sentido de que tú estás generando realmente esta energía. ¿Ok? Ok. No es imaginación, sino que tú activas de verdad. No es tu imaginación. Tú lo generas de verdad. ¿Ok? Porque si fuera en,
En el otro no pasaría no habría cambios si fuera realmente una alucinación, como dice en la psicología, ¿sí? Oye, Steve, y por ejemplo, con respecto a los síntomas que te quedan después, de que te platiqué que sentía que me Esto quedaba es, sin claro, energía, ¿eso esto, podría esto ser es algo del cerebro interesante. o también tiene que ver con algo energético? Esto también es interesante porque fíjate, uno puede asustarse tanto, incluso en la vigilia, trabajando, yo qué sé, asustarse tanto que se pone fría, ¿no? Es decir, y se congela y, como dices, por el susto, por ejemplo, en un accidente o lo que sea, y se pone a temblar por miedo o por frío, puede ser. Yo temblé de frío, no Ujú. tanto de miedo, sino de frío, literalmente, y estaba yo frío. Yo me toqué y sentí que estaba frío. ¿Cómo es posible? O sea, se llevaron una energía, ¿sabes? De mí. Es Ok. decir, Ujú. calor, no sé, pero se llevaron una energía que a mí me causó que mi cuerpo se enfrió, ¿sabes? Entonces, eh, Es que sí da frío. Ahorita que recuerdo, he tenido momentos en donde me da mucho frío. De hecho, siempre me tapo ujú, ujú, después de, sí, y aunque haga fíjate, calor, tienes razón. sí, y fíjate que eh, si este es otro dato, que si todos los que tenemos esto sentimos algo así, después de esto, o al despertar o al abrir los ojos y sientes este frío, otra vez tendríamos algo en común, ¿sabes? Un Claro. aspecto en común. Pero esto no debería ocurrir en todos los casos si es un problema cerebral, ¿sabes? Si es causa cerebral. Esto no necesariamente ocurre, sentir frío, ¿ok? Ok. Sentir miedo, puedes sentir uno miedo en una visión así, pero yo me pregunto otra cosa. ¿Por qué los parálisis de sueño, que muchas veces ocurren, deben ocurrir siempre con entidades? ¿Sabes? Ujú. Claro, ¿Por qué ocurren siempre con unas entidades, no claro. sé, astrales o supranaturales o extraterrestres? ¿O por qué Ujú. ocurren con esos? Y te das cuenta entonces que realmente si fuera un problema cerebral, no necesariamente tiene que ser una alucinación con entidades, puede ser con otras cosas, ¿sí? Con animales o yo que sé, viendo, no sé, y simplemente que no te puedes mover. Entonces, Claro. claro, al no poder moverte, solamente mueves los ojos, ¿sabes? Y no sientes nada, o imagínate que hay gente que se despierta. Cuando se despiertan y mueven los ojos y no se puede mover el cuerpo, entran en pánico. Claro, pero Sí. están despiertos. Eso, ¿cómo lo explicas? No están alucinando porque ya están despiertos. Algo les está bloqueando. En aquel momento yo Claro. recomiendo esto. Cierren los ojos, visualicen la llama violeta, lo expandan y ya verán cómo empiezan a recuperar todo el movimiento y tal. Aunque no hayan visto a nadie, por ejemplo. Si es que no logran recuperar su movilidad en aquel momento después de visualizar la llama, es un problema cerebral. Ok. Eso es tan sencillo. Y también con los síntomas, ¿no? Supongo que si, no sé, despiertas arañado o a lo mejor un dolor que te dura quizá Exacto. 3 días Fíjate, que se te quite, pues es extraño. Pero si de repente tienes como lo que yo siento que se me va la energía, es un periodo de 10 minutos en la cama y después como si no tuviera absolutamente nada, pues es lo que llama la atención, porque entonces yo estaría todo el día con esa energía baja o muy extraña y no es así. fíjate qué interesante otra cosa. Tengo unos amigos en Cádiz, en España, y ella me comentó que tuvo algunas sesiones así, ocasiones de este tipo, pero encontró arañazos en la espalda donde ella no llega con las manos, no llega a hacerse daño a sí misma, Claro. ¿sabes?
y porque miraron, ¿sabes? Su pareja miraron, a ver, pon tu mano hasta ahí, no llego justamente hasta, ¿y cómo me lo haría, no? Arañazos finos, no muy grandes, finos, pero se veían y que con sus manos, sobre todo si duermes en la cama, pues es muy difícil de meter la mano hasta no sé Pues dónde, sí, ¿sabes? está En la espalda. complicado. Y justo ahí, porque aquí quiero hacerme, ¿no? Rascarme ahí, ¿no? Además, no podría haber hecho con sus propias uñas este tipo de arañazos finos. No podría haberse hecho porque las uñas son más grosas, más anchas, más, ¿sabes? Y no es como si fuera, ¿Como de un animal o algo así? no, ¿De un como si gato? hubieras hecho, por ejemplo, pero no profundo, pero como si fuera con algo afilado, con punta, como un alfiler, imagínate, y así hecho muy finito, ¿sabes? Muy interesante. Entonces, Ujú. ¿cómo explica quién me lo ha hecho y cómo me lo hice yo? ¿No? No tenía sentido. Entonces, sí, es posible que hayas tenido algún visitante y no sé qué te han hecho o que te han llevado. ¿Sabes? Claro, no quiero asustar a nadie, pero hay cosas que no se explican fácilmente, Steve, ¿sabes? ¿tú qué opinas o qué crees que quieren estas entidades de Uf, nosotros? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Por qué hacen ese mira, tipo de cosas? ¿O por qué se acercan a ciertas personas y a ciertas no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre mira, unos y otros? claro. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, yo creo que lo que intentaron es que yo me callarme. ¿Por qué? Porque aquel tema de 5 años se está acabando, ¿sabes? Aquel tema de que no debo hablar de esto porque va a venir algo el año que viene, algún Ujú. cambio. Si es que termina esta tontería de que estamos ahora mismo experimentando, Sí, es posible. Por eso justamente decía en esa visión, si puedo llamarlo así, me decía mi mujer, si aguantamos, ¿sabes? La humanidad se salva. Si aguantamos hasta entonces, bien. Si no, pues se acabó. ¿Ok? ok. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Daros cuenta, ¿qué está ocurriendo? Y allí en el 17, ¿yo qué iba a saber de esto? Claro. Lo que está pasando, ¿no? Si Ujú. aguantamos, como también como no Sí. sé, despertar o el tema de la opresión por parte de la élite, digamos. Podría tener algún sentido. En fin, ya veremos qué pasará. Pero salió otro tema justamente que en aquel mismo año detectaron dos estrellas a 1800 años luz de aquí que se habían colisionado. Pero como a ver, aún tengo el artículo por ahí, pero ya no recuerdo cómo se llama el hombre. Ok. Tiene un apellido húngaro, me parece, un astrónomo, perdón, en la Universidad de Massachusetts, si no recuerdo mal, eh, detectó un evento estelar, digamos, astral, porque dos estrellas se colisionan y provocaron una llamarada tan gigante, tan inmenso, que pronto nos alcanza. Esto Ok. quiere decir que, según él, pues esto ya ocurrió, podríamos decir, ya ocurrió hace 1800 años atrás, pero la luz de esta explosión nos alcanza el año que viene y podremos ver en el cielo como si fuera un sol casi, incluso durante el día, ¿ok? Incluso porque será tan brillante que se podrá ver incluso durante el día. A este descubrimiento reaccionó un rabino de Israel Ujú. diciendo que esta será la señal divina, yo que sé, bla, 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 lo que ellos esperan, ¿no? De la llegada de Mesías.
Yo no lo sé, pero simplemente os digo que se espera para el año que viene. ¿Por qué en mi visión son 5 años y ahora justamente, y también este evento se espera para el año que viene? Si es que lo van a volver a publicar, digamos, porque ya hubo una publicación. ¿Sabes? A mí me avisó Stuart Swerdlow justamente de este tema. Ok. Y dice, ok, tú has tenido una premonición. Yo, has tenido una premonición, me dice, oh, anda, de algo que va a ocurrir dentro de 5 años. Y para que no hables de esto, pues te querían callar, ¿no? Pues no, no me pueden callar, ya ves. Ni te Entonces, callarán. entonces una cosa es esto, de ¿por qué lo hacen? Cada uno tiene algún plan, o sea, que encuentran algo en nosotros, algunos pues realmente los raptan a los humanos, buscan en la sangre, por ejemplo, el pH negativo, perdón, pH, el RH negativo, RH. ¿sabes? Y porque buscan compatibilidad con algo. Este tema no lo he estudiado tanto, pero hay gente que tiene algún avance más en este tema, pero pueden sencillamente buscar una compatibilidad con su ADN para que puedan crear, imagínate, híbridos entre humanos y ellos, ¿sabes? Te pueden Híbridos. llevar y no te das cuenta. Sí, ¿Sí? sí, 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 sin problema. ¿Por qué? Porque te bloquean en sueño y no recuerdas nada. De muchas veces yo mismo me estaba dudando, ¿sabes? Me han llevado porque me encuentro, a veces me despierto súper mal. ¿Y por qué? Si, si todo está bien, ¿por qué me encuentro tan mal? Como si, ¿sabes? Pero no noto, digamos, intrusiones o ni arañazos, solamente es imaginación mía, puede ser, ¿sabes? Pero, pero sí que pueden hacer que no te enteres. Ok. Y por ejemplo, eh, Stuart me contó muchas veces cuando a él le llevaron, en muchas ocasiones, cuando cuando lo devolvían a casa, siempre sin pijamas. Y no estaban los pijamas, siempre se perdían los pijamas. Ok. ¿Dónde se quedaban los pijamas? ¿Sabes? No, sin pijamas, desnudo. Y él no entendía por qué. ¿Por qué está pasando, no? Y luego ya lo entendió, porque luego ya empezó a recordar cosas. Bueno, entonces, claramente, estos ataques o cuando te raptan hay un momento cuando tú despiertas más o menos estando raptado, digamos, raptado, abducido, digamos, ¿no? Eh, puedes tener alguna memoria de que has visto algo cuando tú abres los ojos ahí medio dormido, ¿no? Y ves no sé qué y ahí paralizado, que ni siquiera estás en tu cama, a lo mejor, imagínate. Entonces, claramente te pueden bloquear la mente para que no te muevas y hacerte pruebas, tomar muestras de ADN, de sangre, de lo que sea. ¿Por qué lo hacen? Porque hay razas que quieren estudiarnos, nos están estudiando como si fuéramos ratas de laboratorio, Ok. ¿sabes? Hay otras razas que son nuestros hermanos, podría decir, que no pueden intervenir, pero esto, digamos así, que ya llegó a un límite porque ellos se callaron muchos años, muchos milenios, podría decir, sin intervenir y no decir nada porque no pueden interferir en nuestro libre albedrío, porque Ok. saben también que si a mí me abducen, es que en un cierto nivel yo aprobé esto. O sea, no es al azar, o sea, no van con cualquier No, persona el que caiga. no, O sea, ellos no. saben con quién, porque esa Es persona claro, es una amenaza o tiene algo que les va a servir a ellos. No es por azar, claro, caí con no. Surya, no, o sea, es con Justamente, sí, intención. claro, justamente si Ah, tú has leído el libro, ahí explico un tema espiritual muy importante. Nada puede ocurrir sin acuerdo.
entre los dos. Ok. O sea, nada puede ocurrir entre dos personas si no hay un acuerdo previo espiritual. Ujú. Entonces, por ejemplo, nosotros no podríamos habernos encontrado nunca si no es que lo habíamos acordado antes, que un día nos vamos a encontrar y vamos a hacer este tipo de charla y bla, 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 ¿no? Claro. Vale, ¿para qué? Porque tiene una finalidad, ¿sabes? Si no tiene ninguna finalidad, ¿por qué encontrarse? Es el ahorro Mm. energético, el principio de ahorro energético que está en el libro. O sea, que realmente nada ocurre sin ningún propósito. No existe el azar, ¿ok? Entonces, aunque nosotros sepamos, muy bien, que nos visitan, algo quieren de ti, pero que tú has aprobado Ok. previamente, aunque no lo recuerdes. Tú has permitido que te visiten, ¿ok? Ok. Y yo, en mi caso, con aquel ataque, yo ya he corrido con el riesgo de que esto ocurra. ¿Sabes Ujú. por qué? Porque he recibido, no sé, una noticia. Perdón, no tengo agua. Y entonces, ¿qué pasó? Es que si yo estaba abierto para recibir algo, al mismo tiempo admito el riesgo de ser intervenido, en este caso, pues yo aprobé. ¿Ok? Pero al mismo tiempo fue una oportunidad para mí para ponerme a prueba con mi habilidad de repelerlos. ¿Me explico? Ok, pero lo acuerdas de manera inconsciente, ¿no? Es Porque, espiritual. porque Es muy espiritual. consciente a mí no se me antoja que estén llegando así todas las No, no, noches, es ¿no? espiritual. Es espiritual y Ok. esto incluso puede ocurrir antes de nacer. Ah, ok. Como tú como espíritu antes de nacer dices, ok, yo quiero Ok, nacer en esta situación y que mi vida tenga muchas probabilidades de parálisis, ¿sabes? ok, entiendo. Entonces, ok, pues entonces yo nazco aquí, me desarrollo de esta forma, mi cuerpo, mi cerebro desarrolla de esta forma y ocurren los parálisis. O dices, ok, pacto con vuestra raza que me hagáis visitas y yo a ver qué puedo hacer. ¿Por qué? Ok. Porque los extraterrestres, al fin y al cabo, son igualmente hermanos nuestros Claro. espirituales. Lo único que, pues, ellos, como espíritus, no son malos, pero también han elegido encarnar en algunas razas más o menos hostiles, ¿sabes? Para que hagan lo que están haciendo, para que tengan ellos también su experiencia, ¿ok? Y entonces, aquí me recuerda a ciertas palabras de Bashar, ¿sabes? Porque él dice que si te abducen es que tú le has dado permiso que te abduzcan. Pues yo digo, ok, pues entonces como un permiso se puede dar, también se puede quitar. Sí Y lo puedo entonces, quitar. lo que pasa que, claro, tú para esto tienes que recordar más o menos o simplemente hacer como un tipo de ritual, si quieres, espiritual en el sentido de una meditación, por ejemplo, profundo, intentas conectar con el mundo espiritual y dices, basta, no Ok. más. ¿Por qué? Porque eres tú, digamos así, el todopoderoso sobre ti mismo. De acuerdo. ¿Vale? Entonces tú puedes, porque nadie en absoluto, pues todos son hermanos nuestros, ningún hermano nuestro no puede obligarte a nada. O sea, me ¿Sabes? gusta que estén viniendo a visitarme. pues, pues, ¿vale? Entonces, en este sentido realmente no te pueden obligar, no pueden hacer nada, Correcto. no hay un diablo que venga a chuparte la sangre, digamos, o un demonio que sí o sí No. te vaya no sé, a someter solamente hasta donde tú des permiso, ¿Tú crees siempre. que pueden llegar a matar a una persona? ¿Que una persona puede llegar a morir en una parálisis? Sí, sí puede. ¿Sí Sí puede? puede, sí, pero igualmente con el permiso previo, ¿sabes? Ok. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la muerte,
su espíritu no muere, normal, porque su conciencia perdura. En el momento cuando cruza al otro lado, a la otra dimensión, y se da cuenta de lo que ha pasado, dice, ajá, ok, ya recuerdo, esto fue mi propósito, para tener la experiencia simplemente. Pero te puedo decir, incluso puede volver de la muerte o, digamos, te voy a decir una cosa que puede, pero el libro lo explica, aunque no tal cual porque hay muchos temas que no caben. Fíjate que te digo, un espíritu podría elegir, mira, si recuerdas, hay infinidades de realidades paralelas que van, ¿sí? En líneas de tiempo paralelos. Sí, ok. Un espíritu podría decir, ok, vamos a ver, yo muero aquí en este momento, pero elijo volver a la vida en una línea de tiempo paralelo, ¿sabes? Y sobrevivir. No volver atrás, no reencarnar, sino que, digamos, sobrevive a un accidente, imagínate. Pero en una línea de tiempo sobrevive y en otra línea de tiempo no sobrevive, allí muere. Ok. ¿Ok? Pero el espíritu puede decir, ok, ahora he muerto aquí, he visto la experiencia como es, pero ahora decido cambiar un poco la historia, me voy a recuperar, ¿sabes? Y, digamos, resucitan, digamos así, ¿no? Al cuerpo, Sí, ¿no? ok. Reaniman el cuerpo. Entonces, los médicos o quien sea allí, los que están en la ambulancia, ¿verdad? Pues lo reaniman y consiguen traerlo de vuelta, ¿no? Y sencillamente en aquel momento puede ocurrir, pues, un desvío, crear una nueva línea de, porque uno termina, porque ha muerto, pero se crea una segunda donde el espíritu puede seguir experimentando Ok. más allá de esa muerte. De la misma manera, en cualquier momento el espíritu puede elegir un camino. Claro que no hemos olvidado, en el libro está, no hemos olvidado de que qué pasa si en el astral, cuando tú cruzas, ¿verdad? Estás, te reciben otras entidades y te engañan para que vuelvas a encarnar, por ejemplo, que vuelvas a la tierra y que sigas con tu... Claramente que está dentro del juego todo esto, pero uno, si fuera yo ahora mismo, conociendo esto, en el momento de mi muerte, lo que voy a hacer, porque simplemente es por propósitos científicos, ¿sabes? Yo volvería, ¿sabes? Para decirle a la gente, mira, mira, acabo de volver porque he visto lo que hay al otro lado. O sea, simplemente porque, ¿por qué no elige a alguien así, algo así? Porque todos cuando son viejos se hartan de la vida, ya Ok. no quieren volver. Cuando mueren, dicen, ay, que estoy en casa ya, que qué bien que estar aquí, ya me marcho, ¿sabes? Algunos pues han sido engañados y los hacen volver a encarnar, por ejemplo, o volver a nacer o tal. Claro. Pero mucha gente no vuelve ya, ¿sabes? No vuelve y se marchan a otros planos o, ¿sabes? Dimensiones superiores o donde quieran o encarnan en otras cosas, por ejemplo. Y esto significa la libertad del espíritu, porque si Ok. lees el libro verás que es un absoluto, de hecho es la fuente así, es nuestra esencia de esta forma, ¿ok? Por lo tanto, nosotros decidimos siempre lo que va a pasar, pero muchas veces son acuerdos previos del nacimiento que Ok. no recordamos hasta el momento cuando todo empieza a tener sentido, en el momento cuando tú empiezas a encajar tu puzzle personal, ¿sabes? Entonces dices, ah, por eso ocurrió aquello, y luego el otro ocurrió por aquello, claro, ya, así tiene sentido, ¿no? Es un encrucijado bastante complejo toda la vida. La vida no es fácil, digamos, si es que lo pintas así, ¿vale? Pero en estos ataques nosotros podemos ponerles fin. De alguna manera, yo hice unas prácticas para que no me vengan a visitar. Y no vienen. Fue la una, no, mentira. Fue aquella vez
y otra vez cuando meditaba había otro ataque diferente. Pero aquello no sabía qué era, si era un arconte, si era una entidad astral, no sabía qué era, pero era muy feo, como aquellos dementores de Harry Potter, ¿sabes? De la serie. Era muy similar a aquello. Ok. Entonces, pero era durante una meditación. Yo me fui al astral otra vez, pero no más, no había más. Me podéis decir, pues yo no tengo experiencia, no tengo experiencia en el astral, muy poca. Esto es lo que hay. Por alguna razón, pues yo no les di más permiso a eso. A no ser que, porque fíjate, Ok. ahora ya, si es que vuelve a ocurrir algún día, yo me siento mucho más preparado en este sentido, incluso ni siquiera eh, pondría digamos, ni siquiera se causaría un conflicto, digamos, así entre nosotros, sino que siempre yo estoy ya, digamos, abierto es acercarme y a ver si charlamos, Estaría ¿sabes? padre. A ver si charlamos, Sí. ¿quiénes sois? ¿Qué queréis? A ver, ¿no? Y dejadme información, ¿no? Y sin mentiras, sin engaños. Y para que sirva, ¿por qué? Porque ya sabéis que vuestro tiempo se acabó. Entonces ya no podéis seguir haciendo esto. Entonces mejor lo hagamos así de forma más amistosa. Compartidme información que pueda compartir con la humanidad, ¿no? Si es Ahora, que ocurre. ¿ellos querrán No lo platicar sé. contigo? Porque yo una vez hace Igual muchos no. años dejé de luchar, o sea, un día dije, no voy a luchar contra esto, eso ya tiene muchos años, y me dejé llevar y dije, a ver qué sucede, no voy a hacer nada. Entonces Ajá. fue horrible porque me dejé y entonces yo pensé que de verdad ya me estaba yendo y luego para regresar fue terrible. Entonces dije, no Si lo te vuelvo a contara. hacer. Sí. Tengo una amiga de Tijuana que también hace años que la conozco y tenemos siempre, nos hablamos cada 2 semanas. Y la verdad, su vida es bastante interesante, digamos así, porque ella tiene muchísima experiencia de este tipo. Me ha contado toda su vida de cómo ha pasado, pero no en el astral, sino que en el real, ¿sabes? Entonces, cosas tan profundas, tan precisas que me pudo explicar que, wow, se podría escribir 10 libros de todo lo que me ha contado, ¿sabes? Entonces, sí, la verdad es que hay una cosa, no lo olvidéis nunca. Tú eres el dueño de tu realidad, ¿ok? Tú eres el dueño de tu realidad. Sí. Si es que te molestan ya, haz un pequeño ritual de este tipo de meditación y pon fin, rompe los contratos, ¿sabes? Ok. Decides por tu propia voluntad romper los contratos y dejar de continuar ese tipo de experiencia. Y ya no van a venir más, Fíjate ¿sabes? que durante Incluso, un tiempo lo hice, pero no sé uh-huh. qué pasó y regresaron. Vale, No sé. puede que no lo has hecho bien, no sé, me tendrías que explicar qué has hecho, ¿sabes? Porque yo pondría unas velas y generaría un tipo de energía, ¿sabes? Incluso Ok. hay un vídeo en YouTube donde explico un tipo de protección con la luz violeta, tenéis ahí una meditación de esto y Ujú. también con un espejo que puedes aplicarlo incluso con formas geométricas de geometría sagrada, aplicarlo y a poner una protección sobre toda la casa, ¿ok? Ok. Entonces así ya no te molestan. ¿Por qué? Porque pueden haber entidades que aunque tú vayas a decir, rompes el contrato, estas entidades no son demasiado buenas entidades y quieren y piensan que ellos tienen todo el derecho de molestarte. O sea, que Ok. realmente ellos piensan que tú eres su juguete, ¿sabes? Digamos. Mm. Sí, ellos piensan que son tu dueño,
en este sentido. Por lo tanto, tú no puedes romper ningún contrato. Eso es falso, es política, igual que en la tierra. Ok. ¿Sabes? Porque Sí. nosotros realmente, pues, hacer un inciso, realmente podríamos romper el contrato con el presidente en cualquier momento. Si el presidente no cumple, a la calle, ¿sabes? Claro. Pero el pueblo no sabe que puede hacer esto. ¿Sabes? No sabe por qué, porque es así la política. Entonces están engañados. Por eso nosotros igualmente aquí tenemos ese poder de romper el contrato y ellos piensan que no podemos romperlo, que nosotros no tenemos este poder, pero sí lo tenemos. O sea, que hay que coger más fuerza, digamos. No, mi realidad es mi. O sea, yo soy el dueño de mi realidad. ¿Sí? Incluso Nadie más. yo creo que nosotros tenemos hasta más poder que ellos porque ellos están necesitando algo de nosotros, Sí. porque de otra manera no vendrían a jalar este tipo de energía, ¿no? No. O sea, hay algo más en nosotros que Claro, ellos no pero tienen, por fíjate, ejemplo. claro, pero fíjate que esto ya es un tema mucho más amplio, no solamente de persona a una entidad, sino que estamos hablando de raza. Es Ujú. decir, toda la raza humana tiene un acuerdo, no individual, sino Todo. global. O sea, que Ujú. realmente todos nosotros tenemos una relación con algunas razas de allí, porque ellos piensan que nosotros somos, no sé, uh, bacterias para la Tierra, por ejemplo, o que nosotros somos su juguete en este sentido. Entonces, sí, hay entidades o hay razas extraterrestres que no nos quieren para nada, algunos nos quieren eliminar por completo, con el propósito de proteger la Tierra, al planeta, fíjate. Otros, en cambio, creen en nosotros en el sentido de que somos capaces de cambiar. Y yo también creo en eso. ¿Sabes? Entonces, pero tenemos que aprender lo que significa el amor incondicional, porque Claro. si no, no vamos a crecer, ¿ok? Entonces, más o menos esto, ¿ok? No olvidéis esto, que sí tienes el poder solo es tuyo, pero si lo entregas, no es tuyo. Y fíjate que digo ahí sobre entregar el poder, lo que digo en el libro. Porque realmente cuando tú invitas a alguien y das permiso, igual que en la política, cuando tú eliges un presidente, tú entregas tu poder. Lo mismo ocurre a nivel Totalmente. espiritual. Perdonad, si tú entregas tu poder a una entidad, incluso en la religión, a Dios o a Cristo, quien sea, tú no tienes el poder, porque lo entregas a una ilusión, puede ser, o Ujú. a una entidad real también, puede ser. Es decir, das permiso que hagan contigo lo que ellos quieran, De ¿vale? acuerdo. Bueno, más o menos. No sé cuánto llevamos ya, Oye, hora y Steve, media. y para concluir este tema tan interesante, entonces, las recomendaciones son para todas aquellas personas que sufran de esto y que sea un ataque energético, entonces sería protegernos con la luz violeta. ¿Recomiendas Sí, entonces que busquen tus videos para que sepan exactamente cómo se hace esa meditación o ritual? sí, ¿Es lo que recomiendas tú? sí, 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 sí. Pero si no es con mis vídeos, no pasa nada. Con otros que pueden enseñarles, no pasa nada. Pero que utilicen esta llama violeta porque es muy poderosa. ¿Ok? Entonces, pero hay que hacer la práctica, claramente, no una vez. No, medita mucho tiempo, durante cada día. Todos los ¿Sí? días, claro. Ujú. Y bueno, a mí me gustaría seguir invitando a las personas, como dices, para seguir investigando, para ver si todos Claro. pasan por lo mismo. Sería muy interesante que nos llamaran, que nos escribieran y que nos cuenten este tipo de historias para ver si tenemos síntomas iguales, similares, Ujú. y a ver si logramos juntar a las personas para poder hacer una investigación más profunda, ¿no? Con relación a esto. Sería Claro, muy interesante, claro, claro que sí, ¿no, Steve? claro que sí, claro que sí. Oye, Steve, pues como Y siempre, luego dime. involucrar y luego involucrar a otros investigadores para que expandamos más en el conocimiento. Claro, sería muy interesante, ¿no? Muchísimo. Oye, Steve, pues muchísimas gracias, como siempre. Yo sí, súper agradecida de tenerte siempre conmigo.
Y bueno, vuelvo a decirles que el libro de Steve es muy recomendado. Vuélvenos, por favor, a decir dónde pueden conseguir tu libro. En Amazon está tanto en papel como en ebook, pero como ahora me he mudado a Rumanía, no sé si puedo enviarlo yo mismo, porque de momento tengo que cambiar también mi dirección en Amazon para que me manden libros a mí primero, Ok. ¿sabes? Y que después que yo los pueda enviar si alguien lo quiere dedicado, ¿no? Pero por lo pronto en Amazon seguro está. En Amazon seguro está. Sí. Ok, perfecto. Bueno, Steve, pues ya tendremos más temas de qué platicar más adelante. Agradezco muchísimo tu espacio. De verdad eres una persona, te admiro muchísimo, porque yo no sé cómo le haces, pero te das tiempo para todo. Estás presente siempre, te alcanza el tiempo para todo, te cambias de casa, vas, vienes y estás siempre ahí. Entonces, infinitas gracias como siempre por estar aquí en Regresa al Corazón. Y bueno, espero tengamos más charlas más adelante. Con mucho gusto, como siempre. Muchas gracias, Steve. Que tengas una buena noche porque ya es de noche. Sí. Y nos veremos muy pronto entonces. Okay. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en Regreso al Corazón. Hasta la próxima. Bye, bye.